Esta entrevista ha sido grabada. Soy la detective Louise Thomas, de la CID. Within minutes of April's disappearance. Okay, people, let's go forward. Right. La fecha es el 2 de octubre de 2012 y estamos dentro de la comisaría de policía de Aberystwyth. La menor que estamos buscando es April Jones, de 5 años. En menos de 24 horas, un hombre local es arrestado. Pero lo que sucede después se convierte en una de las investigaciones por persona desaparecida más intensas en la historia moderna de la policía británica. Porque el sospechoso está sentado justo frente a los detectives, tranquilo, controlado y negándose a decir una sola cosa. ¿Dónde está April? Hoy te presentamos un documental Crímenes Reales sobre el caso de April Jones. April Jones nació el 4 de abril de 2007, hija de Coral y Paul Jones. Según sus familiares y las personas que la conocían, era una niña alegre, llena de energía y capaz de dar vida al hogar. A una edad temprana, a April se le diagnosticó parálisis cerebral, lo que significaba que necesitaba medicación diaria y enfrentaba ciertas limitaciones físicas. Sin embargo, ese diagnóstico no definía quién era. Su familia contó que a April le encantaba estar al aire libre, que a menudo andaba en bicicleta por el vecindario y jugaba con sus amigos. En la escuela, era descrita como una alumna aplicada, que mostraba avances claros y se llevaba bien con los demás. El 30 de septiembre de 2012, April llevó a casa un informe escolar positivo de su escuela primaria. Debido al buen reporte que había recibido el día anterior, se le permitió quedarse jugando fuera por más tiempo de lo habitual. Esa tarde, April estaba jugando con amigos cerca de su casa, en el vecindario de Brynagog. Alrededor de las 7:20 de la noche, se vio una camioneta Land Rover circulando por la zona a gran velocidad, procedente de la región de Midlands. 9 minutos después, se realizó una llamada de emergencia al 999. La persona que llamó informó que April había desaparecido y que posiblemente había subido a un vehículo con alguien. MADE 45, esta emergencia. Hola, ¿y qué te hace pensar que el doctor aparentemente... ella se ha ido en un coche con alguien. Alguien la ha recogido en un coche o algo así. Está bien. ¿Cuál es el nombre de la niña que ha desaparecido April Jones? ¿Cuántos años tiene? 5. El centro de despacho actuó sin demora. La policía fue enviada de inmediato y apenas 8 minutos después, el primer agente llegó al lugar. Ese agente habló con una testigo clave, una amiga de 7 años que estaba jugando con April en ese momento. A pesar de su corta edad, la niña dio una descripción bastante clara. Dijo que el hombre que vio tenía el cabello castaño, barba y ojos claros, posiblemente azules o verdes. Vestía una chaqueta o suéter verde, jeans y tenis. Pero el detalle que hizo que los investigadores se detuvieran y prestaran especial atención fue la descripción del vehículo. Según la testigo, April subió al automóvil por la puerta del lado del conductor. Eso significaba que el volante estaba a la izquierda. En el Reino Unido, eso era inusual, ya que la mayoría de los vehículos tienen el volante a la derecha. Ese pequeño detalle se convirtió rápidamente en una pista crucial, reduciendo de forma significativa el enfoque de la investigación en los primeros minutos. Cuando la policía inició la investigación, el caso fue clasificado de inmediato como grave. Con base en la información inicial, se trató como una privación ilegal, y eso significaba que el tiempo lo era todo. Los equipos de investigación recibieron instrucciones de seguir cada posible pista con un solo objetivo: encontrar a April lo más rápido posible. Irónicamente,
El día había comenzado de manera completamente normal. La hermana de April diría más tarde que la mañana había sido como cualquier otra. April asistió a su clase programada de natación y salió del vestidor sonriendo, lista para regresar a casa. Aunque ya era octubre, el clima estaba soleado y la tarde era inusualmente cálida. Pero alrededor de las 7:30 de la noche, mientras su hermana se encontraba en un club juvenil, recibió una llamada desesperada de su madre. Al otro lado de la línea, Coral solo podía gritar que April había desaparecido. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, una sensación de angustia se instaló rápidamente en la familia y se extendió por toda la pequeña comunidad. La respuesta de la comunidad fue casi inmediata. A medida que la noticia de la desaparición de April se difundía en las redes sociales, los residentes locales comenzaron a salir de sus casas para buscarla y mostrar apoyo a la familia Jones. Sin embargo, esta movilización espontánea también generó dificultades para la investigación. Muchas viviendas estaban vacías cuando la policía fue de puerta en puerta, lo que obligó a los agentes a regresar más tarde. Cuando la hermana de April volvió a casa, esperaba encontrar allí a su hermana menor. En cambio, encontró a su madre en estado de pánico, con la policía registrando activamente los alrededores. A medida que los esfuerzos de búsqueda se intensificaban, los medios de comunicación comenzaron a informar que se creía que una niña de 5 años había sido llevada de manera ilegal. La atención se extendió rápidamente más allá del área local. A las 10:30 de la noche, la policía emitió una actualización reconociendo la creciente preocupación y pidiendo a cualquier persona con información que se presentara de inmediato. En poco tiempo, cientos de voluntarios locales se reunieron a medida que la noticia se propagaba por Twitter y Facebook. La policía continuó difundiendo detalles para ayudar en la búsqueda, señalando que April había sido vista por última vez con una chaqueta morada y la camiseta tipo polo de su uniforme escolar. Pronto, la vida cotidiana del pueblo se vio alterada. La recolección de basura fue suspendida y los trabajadores de limpieza se unieron ellos mismos a la búsqueda. Hora tras hora, el número de personas que ayudaban siguió aumentando, superando el centenar de residentes locales. En un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, la zona se llenó rápidamente de voluntarios, incluidos algunos que viajaron desde el sur de Gales e incluso desde el norte de Inglaterra. La policía se vio obligada a reorganizar las operaciones para garantizar que los equipos de búsqueda trabajaran de manera coordinada y sin interferirse entre sí. A la familia de April no se le permitió participar directamente, para evitar exponerla a situaciones angustiantes, por lo que la comunidad local asumió esa carga. Pronto quedó claro un obstáculo importante: el terreno. La zona circundante era un extenso entorno rural, lleno de colinas, barrancos, arroyos, cascadas y suelo irregular. Canteras de pizarra estaban dispersas por toda la región y comenzó a llover, lo que hizo la búsqueda más peligrosa y compleja. En total, se registró un área de más de 60 kilómetros cuadrados, dividida en más de 300 zonas de búsqueda individuales. La policía comprendía muy bien que, si April realmente había sido llevada por un desconocido, el tiempo era crucial. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrarla con vida y a salvo. 8 horas después de la primera llamada de emergencia al 999, las autoridades y los residentes locales seguían afuera, buscando en la oscuridad. Más de 120 agentes trabajaron durante toda la noche, revisando cada zona a la que se podía acceder. Cuando llegó la luz del día, la policía tomó una decisión sin precedentes. Activaron una Child Rescue Alert, enviando una notificación urgente a las fuerzas policiales de todo el Reino Unido. La alerta incluía una descripción detallada de April, de la persona sospechosa y del vehículo que había sido visto por la testigo menor. Fue la primera vez que el sistema Child Rescue Alert se activó a nivel nacional.
April a los pocos minutos de la desaparición de April, de acuerdo. Gente, avancemos. La gente de Machine Lead había salido por cientos para ayudar en la búsqueda. Justo al lado de voluntarios profesionales, siguieron durante toda la noche. Hay una gran cantidad de personas aquí esta mañana. Y estamos muy agradecidos de verdad por toda su ayuda y asistencia. Y hasta el día siguiente... A los pocos minutos de que se reportara la desaparición de April, cientos de residentes de Machine Lead salieron a las calles para ayudar. Junto con equipos de búsqueda de voluntarios capacitados, la búsqueda no se detuvo cuando cayó la noche. Continuó durante la madrugada y hasta el día siguiente. Habían pasado 14 horas desde la última vez que se vio a April, y aún así no había rastro de la niña de 5 años. Los volantes de menor desaparecida aparecieron rápidamente por todo el pueblo. La policía comenzó a instalar retenes, deteniendo vehículos para interrogar a los conductores y recabar información. A medida que la investigación entraba en una fase más crítica, la presión mediática se intensificó. Se realizaron conferencias de prensa de manera reiterada, a veces con apenas unas horas de diferencia. Después de haber descansado un poco, la amiga de April fue entrevistada nuevamente por la policía para aclarar lo que había presenciado. A través de ese proceso, un detalle clave se volvió más claro. April no subió al vehículo por sí sola. Fue ayudada por el conductor. Y debido a que April tenía parálisis cerebral, eso significaba que no habría podido subir al automóvil sin ayuda. Lo que seguía sin estar claro era si April conocía a la persona que la ayudó. Para la mañana del 2 de octubre, a medida que la información era revisada y contrastada, el enfoque de la investigación comenzó a centrarse en una sola persona. Se trataba de un hombre local llamado Mark Bridger, quien no era previamente una figura conocida en los registros policiales de la zona. Los informes indicaban que Bridger y su vehículo habían estado en el área en el momento en que se creía que April había desaparecido. Lo que llamó de inmediato la atención de los investigadores fue que su vehículo tenía el volante a la izquierda, coincidiendo con la descripción dada por la testigo menor. Al mismo tiempo, la policía supo que Mark Bridger había sido visto entre los voluntarios que ayudaban a buscar a April. Un detalle que llevó la investigación a una fase completamente nueva. Unidades adicionales y un helicóptero policial fueron desplegados rápidamente para localizar a Mark Bridger. Al mismo tiempo, la policía recibió información sobre 4 posibles direcciones donde podría encontrarse. Aproximadamente 20 horas después de que se reportara la desaparición de April, los equipos se movilizaron para revisar esos lugares de manera simultánea. Las búsquedas no arrojaron señales de April ni de Bridger. A las 3:03 de la tarde, los agentes llegaron a una pequeña propiedad conocida como Mount Pleasant. No había vehículos estacionados afuera. Un investigador entró a la casa y llamó el nombre de April, pero no obtuvo respuesta. Bridger se había mudado a Mount Pleasant apenas 5 semanas antes. Poco más de una hora después, alrededor de las 4:30 de la tarde, la policía anunció que Mark Bridger había sido puesto bajo custodia. Fue localizado mientras paseaba a su perro por una carretera, a varias millas de donde vivía April, tras haber sido rastreado desde el aire por un helicóptero policial. De manera llamativa, Bridger nunca levantó la vista hacia el helicóptero que sobrevolaba la zona. Los agentes también observaron que parecía haber cambiado su apariencia al cortarse el cabello y afeitarse la barba. Aproximadamente 30 minutos después, una patrulla lo detuvo. Cuando se le pidió que confirmara su identidad, Bridger se giró y dijo: «Sé de qué se trata todo esto». Cuando un agente le preguntó directamente ¿dónde está April?, Mark Bridger respondió casi de inmediato. Dijo que había sido un accidente, que la había golpeado con su vehículo y que no sabía dónde se encontraba ahora. Inmediatamente después de esa declaración, Bridger fue puesto bajo custodia.
Los agentes en el lugar lo describieron como emocionalmente inestable y visiblemente angustiado. Incluso después de que se le informó que no estaba obligado a decir nada más, Bridger insistió en seguir hablando. Afirmó que había participado en la búsqueda de April durante toda la noche y hasta el día siguiente, caminando a pie porque, según dijo, su vehículo estaba en reparación. Bridger indicó que el vehículo en cuestión era una Land Rover Discovery con volante a la izquierda. Negó haber llevado a April de manera intencional y afirmó que había intentado ayudarla después del impacto, pero entró en pánico. Bridger dijo que no fue sino hasta la mañana siguiente, cuando vio las noticias en televisión, que se dio cuenta de quién era la niña. Aseguró que no sabía a dónde había llevado a April, solo que ella ya no respondía y había dejado de respirar. Bridger dijo que quería disculparse con la familia y enfatizó que no veía a April como un objeto, sino como un ser humano. Mark Bridger fue trasladado directamente a la comisaría de Aberystwyth para ser interrogado. Los informes indican que la estación limitó temporalmente otros casos para que los investigadores pudieran concentrar todos los recursos en el caso de April. Mientras tanto, la familia Jones enfrentó otra larga noche sin respuestas. Tras el arresto de Bridger, Coral, la madre de April, apareció ante el público con un llamado urgente. Dijo: Debe de haber alguien ahí fuera que sepa dónde está ella y pueda ayudar a la policía a encontrarla. Estamos desesperados por cualquier noticia. April solo tiene 5 años. Por favor, ayuden. Por favor, en relación con esta investigación específica, como dije antes. Estamos siguiendo varias líneas de investigación y Mark Bridger es una de ellas. Y en relación con las imágenes que les he distribuido hoy más temprano, que eran el Land Rover Discovery y la fotografía de Mark Bridger. Puedo volver a preguntar, ¿vieron este vehículo entre la noche del lunes y la tarde del martes? Y conocen a Mark Bridger, y lo vieron durante ese periodo de tiempo. La noche del lunes y la tarde del martes, y si tienen alguna información, por favor contáctenos en la línea de rescate infantil. Más tarde, la policía confirmó que la búsqueda nocturna, en la que participaron 40 agentes capacitados, unidades caninas y equipos de rescate en montaña, no había producido nuevas pistas. Agradecieron al público por su apoyo, al tiempo que advirtieron que las condiciones de búsqueda se estaban volviendo cada vez más peligrosas. Poco después, la policía declaró que la operación no tenía precedentes en el Reino Unido, tanto por su magnitud como por la complejidad del terreno involucrado. Equipos especializados de varias regiones vecinas fueron desplegados, concentrándose en más de 20 ubicaciones distintas. A lo largo de la operación, la policía recibió aproximadamente 600 avisos por parte del público. El esfuerzo de búsqueda incluyó a 100 voluntarios de rescate en montaña, 100 agentes policiales especializados en búsqueda y apoyo adicional de la Guardia Costera. Hasta alrededor de las 3 en punto. Se han ido a casa a dormir un par de horas y han regresado a las 5:30, con la luz del día, listos para salir de nuevo. El operativo de búsqueda incluyó a 100 voluntarios de rescate en montaña, 100 agentes policiales especializados en búsqueda y apoyo por parte de la Guardia Costera. Tengo a 2 personas que no tienen transporte, así que voy a llevarlas conmigo, ¿de acuerdo? Y nos vemos en este cruce. Perfecto, la policía va a decirles a los vecinos que se detengan, pero no creo que vayan a detenerse de todos modos. Porque es algo tan cercano, No. Durante sus interacciones con la policía, Mark Bridger afirmó que April ya no estaba con vida. Ofreció una explicación concreta, asegurando que había ocurrido una colisión con su vehículo que provocó que April cayera de su bicicleta y sufriera lesiones graves. Bridger dijo que, en un estado de pánico,
La colocó en su automóvil e intentó brindarle asistencia médica, pero no tuvo éxito, y luego se alejó del lugar con April. Continuó afirmando que después perdió el control y no podía recordar con claridad qué hizo a continuación. Bridger señaló que había estado consumiendo alcohol, que no podía decir dónde se encontraba April en ese momento, pero insistió en que la había dejado en un lugar seguro. En respuesta a estas declaraciones, la policía decidió no difundir la información al público de inmediato. Los investigadores necesitaban tiempo para verificar la veracidad de su versión, ya que en ese momento no existía evidencia independiente que respaldara las afirmaciones de Mark Bridger. Inmediatamente después de su arresto, los peritos aseguraron la vivienda de Bridger y realizaron un registro exhaustivo. Al ingresar a la casa, un detalle llamó la atención de inmediato: el fuerte olor a productos de limpieza y agentes químicos. La vivienda también estaba inusualmente caliente, lo que sugería que la chimenea de la sala había sido utilizada de manera intensa poco antes. Imágenes del helicóptero policial que seguía a Bridger mostraban humo saliendo de la chimenea de la propiedad. A pesar de una búsqueda minuciosa, tanto en el interior como en las áreas circundantes, los investigadores no encontraron rastro alguno de April. La noche del 2 de octubre, la policía se reunió con la familia Jones para informarles sobre los avances más recientes. Para ellos, fue un momento abrumador, ya que la posibilidad de que April regresara a casa se volvía cada vez más lejana. Durante los interrogatorios, Bridger mostró cambios emocionales rápidos. Sin embargo, los investigadores consideraron que estos comportamientos no reflejaban una angustia genuina, sino que eran más consistentes con alguien que intentaba fabricar y manipular un relato. La afirmación de Mark Bridger de que April ya no estaba con vida dejó atónito a todo el equipo de investigación. Hasta ese momento, los agentes habían trabajado durante horas en condiciones difíciles, aferrándose aún a la frágil esperanza de encontrarla a salvo. A medida que la investigación entró en su tercer día, el enfoque cambió con claridad. La policía necesitaba establecer que Bridger era responsable de la pérdida de April, y eso solo podía confirmarse mediante evidencia forense. Cuando el vehículo de Bridger fue incautado y examinado, los investigadores no encontraron señales de una colisión de tránsito ni daños compatibles con su versión. La ausencia de pruebas de respaldo llevó a una conclusión crítica: el relato del accidente que Bridger había presentado probablemente era una historia encubridora para ocultar lo que realmente ocurrió. Al no arrojar resultados concluyentes el análisis del vehículo, la investigación se centró por completo en el domicilio de Mark Bridger. Allí, los peritos hallaron evidencia biológica vinculada a April dentro de la vivienda, lo que indicaba que había sufrido un daño grave en ese lugar. El material recuperado de la chimenea de la sala fue recolectado para su análisis. Posteriormente, los investigadores confirmaron que se encontraron fragmentos de los restos de April, incluidos varios fragmentos en la chimenea y uno en el área del desagüe del baño. La policía no creyó que su cuerpo hubiera sido destruido por completo, sino que esos fragmentos llegaron a esos lugares durante intentos de limpiar la escena. Paralelamente a la investigación física, el análisis de la vivienda y de la computadora personal de Bridger reveló un panorama aún más inquietante. Los datos indicaron que Bridger representaba un riesgo grave, con un historial de búsquedas en línea que reflejaba intereses profundamente preocupantes e inapropiados relacionados con menores. Los investigadores descubrieron múltiples carpetas con imágenes y material vinculados a la explotación sexual infantil, así como documentos sobre crímenes de alto perfil ocurridos anteriormente en el Reino Unido. Entre ellos había referencias a víctimas conocidas como Holly Wells, Jessica Chapman y Caroline Dickinson, casos que en su momento conmocionaron al país. La policía también determinó que algunas de las imágenes halladas en la computadora de Bridger probablemente provenían de redes sociales,
incluidas fotografías de niños de la comunidad local. De manera notable, el material incluía imágenes de April y de su hermana mayor, Jasmine. Tras salir a la luz esta información, Jasmine recordó que, unos meses antes, Mark Bridger había intentado contactarla en redes sociales enviándole una solicitud de conexión. La solicitud no fue aceptada después de que su padre reconociera a Bridger, y su madre le advirtió que no era alguien con quien debía interactuar. Una vez que la situación pasó oficialmente de la búsqueda de una menor desaparecida a una investigación por una pérdida trágica, el ambiente en Machinlet cambió por completo. Alrededor de 150 residentes se reunieron en la iglesia local para una vigilia silenciosa de oración. En todo el pueblo comenzaron a aparecer listones rosas por todas partes, siguiendo una petición de Coral, la madre de April, quien animó a las personas a usar el color favorito de su hija. Al mismo tiempo, la policía informó que había recibido más de 2.500 llamadas del público. El primer ministro David Cameron habló públicamente, calificando el caso como la peor pesadilla de cualquier familia, e instó a cualquier persona con información relevante a presentarse. A medida que la presión pública aumentaba, el tiempo se agotaba para los investigadores. Conforme a la ley, la policía tenía hasta las 5 de la tarde para presentar cargos contra Mark Bridger o ponerlo en libertad, a menos que se concediera una prórroga. Tras la revisión correspondiente, el tribunal aprobó un plazo adicional de 24 horas. Una vez más, la comunidad local respondió de inmediato. Alrededor de 450 personas atendieron el llamado de la policía para colaborar, en especial aquellas con conocimiento detallado del terreno circundante. Tienes un coche. Es de tracción en las 4 ruedas y el área que conoces mejor. El sábado 6 de octubre, 5 días después de que April desapareciera, Mark Bridger fue acusado formalmente de secuestro, homicidio y obstrucción del curso de la justicia. Los fiscales afirmaron que creían contar con pruebas suficientes para seguir adelante y que presentar los cargos era de interés público. El anuncio se produjo en medio de emociones profundamente encontradas en la comunidad. Hubo alivio al saber que la persona considerada responsable había sido identificada y puesta bajo custodia. Al mismo tiempo, existía un dolor abrumador por April, una niña que nunca volvería a casa. Entonces, ¿quién era Mark Bridger? Nació en 1965, en Surrey, y era el segundo de 3 hijos. Su padre había sido agente de policía. Ya de adulto, Bridger era un hombre corpulento, con una estatura superior a 6 pies. Algunas personas que habían trabajado con él lo describieron como accesible, trabajador y capaz de causar una buena impresión. Otros, sin embargo, recordaban algo más inquietante. Bridger mostraba con frecuencia una fascinación intensa por lo militar. Afirmaba ser experto en desactivación de explosivos e incluso decía haber servido en unidades de élite. Investigaciones posteriores confirmaron que esas afirmaciones eran falsas. Mark Bridger nunca había servido en el ejército en ninguna capacidad. Los registros muestran que sus problemas comenzaron temprano. En la adolescencia tuvo varios enfrentamientos con la ley, incluidos delitos relacionados con daños a la propiedad y conducir sin seguro. Más tarde trabajó brevemente en el servicio de bomberos, pero lo dejó después de apenas 6 meses, a medida que sus problemas personales se agravaban. Su relación con la familia se deterioró con el tiempo, hasta el punto de que llegó a decirle a otras personas que sus padres habían fallecido. Con el paso de los años, Mark Bridger se trasladó a Gales y llevó una vida inestable y errante. Tuvo una serie de empleos de corta duración, entre ellos asistente de cocina, soldador, rescatista y trabajador de un matadero. Tuvo 6 hijos con varias mujeres distintas, pero no mantuvo relaciones duraderas. Apenas unos días antes de la desaparición de April, había terminado con su pareja y fue descrito como alguien que atravesaba un deterioro evidente en su estado mental.
Alrededor de las 8:30 de la noche, la Land Rover de Mark Bridger fue vista en su domicilio. A la mañana siguiente, un testigo informó haber visto a Bridger cerca de la orilla de un río, llevando una bolsa de basura negra que contenía un objeto no identificado. Después de eso, llevó su vehículo a reparación y continuó uniéndose a los grupos de búsqueda antes de ser detenido. Posteriormente, las pruebas de ADN confirmaron que se encontraron rastros biológicos de April dentro de la vivienda de Bridger, específicamente debajo de la alfombra de la sala y en el área frente a la chimenea. Según los informes forenses, los investigadores determinaron que April había sufrido una situación de intimidad forzada antes de su fallecimiento. Dada la experiencia laboral previa de Bridger en un matadero, los investigadores consideraron que tenía la capacidad de manejar una escena e intentar ocultar evidencia. Mark Bridger tenía programada su comparecencia ante magistrados en Aberystwyth el lunes siguiente. Durante ese periodo, la policía señaló que su prioridad seguía siendo localizar a April, con 10 equipos especializados llevando a cabo una búsqueda sistemática y metódica desde primeras horas del sábado por la mañana. Más tarde, Bridger compareció ante el Tribunal de Magistrados de Aberystwyth. En el exterior, una multitud se reunió para observar. Las tensiones aumentaron cuando se produjo un altercado cerca del vehículo que transportaba a Bridger. Mientras otras personas expresaban su enojo de forma verbal, posteriormente, Mark Bridger fue trasladado a la prisión HMP Manchester, anteriormente conocida como la prisión de Strangeways. Ha habido muchas expresiones de esperanza durante los últimos 7 días. Esta vez encendieron farolillos. Marcó el momento exacto de hace una semana, cuando April fue vista por última vez jugando en este vecindario. Desde entonces, se han desatado muchas emociones. Seis meses después, la familia Jones conmemoró lo que habría sido el 6º cumpleaños de April, liberando globos rosas desde el campo de Brynagog, donde ella solía jugar. El lunes 14 de enero de 2013, Mark Bridger compareció ante el tribunal para presentar su declaración formal. Se declaró no culpable de causar la pérdida de la víctima y de ocultar evidencia, aunque reconoció que podría tener cierta responsabilidad. Esa también fue la primera vez que Coral y Paul Jones vieron a Bridger en persona desde la desaparición de su hija. Ambos afirmaron que asistirían a todo el juicio, decididos a seguir el proceso legal hasta su conclusión. En marzo de 2013, la BBC informó que se esperaba que la operación de búsqueda de los restos de April concluyera en las semanas siguientes. Aunque no fue posible una recuperación completa, la policía confirmó que trabajaba en estrecha coordinación con la Crown Prosecution Service para preparar el caso de cara al juicio. La fecha del juicio se fijó apenas 2 meses después de que se presentaran los cargos, lo que dejó un margen de tiempo muy reducido para que investigadores y fiscales reunieran sus argumentos y pruebas. Cuando el juicio comenzó el 29 de abril, Mark Bridger mantuvo la misma versión que había ofrecido durante los interrogatorios previos. Negó cualquier conducta intencional y trató de presentarse como alguien que había intentado ayudar a April tras un incidente que, según él, había ocurrido. Un desafío clave a ese relato surgió a partir del testimonio de la joven amiga que había estado con April esa noche. La testigo describió cómo April entró al vehículo y se movió dentro de él. Detalles que no coincidían con la versión de Bridger. En el tribunal, ese testimonio fue presentado de manera consistente y permitió al jurado comparar directamente la historia del acusado con la evidencia recopilada. Durante el contrainterrogatorio, Brendan Kelly QC formuló preguntas breves y directas. Preguntó si la testigo menor había visto claramente la Land Rover. Sí, la vi, respondió ella. Luego preguntó si estaba segura de haber visto a April hablando con el hombre. Sí, estoy segura,
contestó la niña. Junto a este testimonio, el tribunal escuchó evidencia adicional sobre la línea de tiempo. Alrededor de las 9 de la mañana del día siguiente a la desaparición de April, Mark Bridger llevó su Land Rover a un taller mecánico y afirmó que el vehículo tenía una falla. Un empleado del taller declaró que, mientras la mayoría de los residentes locales se mostraban preocupados y angustiados, Bridger presentaba un nivel inusual de agitación, preguntando repetidamente por los costos de la reparación y por cuándo podría recuperar el vehículo, mostrándose tenso e inquieto. Una voluntaria de búsqueda testificó que, al pasar por la aldea donde vivía Bridger, lo vio en un área de descanso cerca de la orilla de un río, cargando lo que parecía ser una bolsa de basura negra, a menos de media milla de su casa. El testimonio continuó acumulándose. Al hablar con un trabajador postal sobre April, Bridger pareció sorprendido y preguntó qué tipo de vehículo estaba buscando la policía. Sin embargo, más tarde ese mismo día, al unirse a un grupo de búsqueda alrededor de las 2 de la tarde, dio declaraciones contradictorias, en ocasiones diciendo que conocía el caso desde las 9:30 de la mañana y, en otras, afirmando que había estado buscando durante toda la noche. Estas contradicciones se convirtieron en un punto central que el jurado debía evaluar junto con el resto de la evidencia durante los interrogatorios policiales. Bridger había insistido en que April nunca había estado dentro de su casa. Sin embargo, en el tribunal, cuando fue confrontado con evidencia forense determinante, le dijo al jurado que la imagen de April inmóvil frente a su chimenea lo había perseguido en sus sueños. Tras presentarse toda la evidencia, el jurado se retiró a deliberar. El 30 de mayo, regresaron con un veredicto unánime. Mark Bridger fue declarado culpable de los 3 cargos. El tribunal le impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de liberación, el castigo más severo disponible bajo la ley inglesa, the train. Hoy, sus padres, Paul y Coral, observaron en el tribunal cómo Mark Bridger fue declarado culpable de secuestro y homicidio hoy. Mark Bridger ha sido declarado culpable del homicidio de nuestra hermosa hija, April. April estará para siempre en nuestros corazones. Y estamos muy conmovidos por el apoyo abrumador que hemos recibido de tantas personas de todo el mundo. A pesar de saber que nunca será puesto en libertad, Mark Bridger ha seguido negándose a explicar con exactitud qué ocurrió con April aquella noche o a revelar dónde podrían encontrarse las partes restantes de su cuerpo. Hasta el día de hoy, no se han recuperado más rastros de April Jones. Muchas personas creen que este silencio es la forma final de Bridger de mantener el control sobre el caso. Tras el juicio, los investigadores describieron a Bridger como alguien que proporcionó información falsa de manera reiterada, mostró un patrón de manipulación y ocultamiento, y evidenció intereses profundamente perturbadores y peligrosos relacionados con niñas. En lugar de asumir su responsabilidad desde el inicio, optó por negar los cargos, obligando a testigos y a la familia a soportar un juicio de 4 semanas y media para presentar la totalidad de la evidencia. Muchas de las personas involucradas en el caso han señalado que este proceso podría haberse evitado si Bridger hubiera aceptado los cargos desde un principio. El superintendente detective Andrew John, quien encabezó la investigación, declaró Mark Bridger es un individuo manipulador y malicioso que claramente busca el control. Cometió uno de los crímenes más horribles imaginables, privar de la libertad y causar la pérdida de una niña vulnerable. Parece estar profundamente perturbado. En julio de 2013, la BBC informó que Mark Bridger había sido atacado mientras cumplía su condena. El hombre de 47 años resultó herido con un objeto improvisado de carácter punzante mientras se desplazaba por un pasillo de la prisión HMP Wakefield, en West Yorkshire. Fue trasladado al hospital, donde necesitó varios puntos de sutura, aunque los médicos confirmaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. Bridger regresó a custodia ese mismo día.
En septiembre de 2013, la familia Jones realizó un servicio conmemorativo y de sepultura para April, debido a que su cuerpo no pudo ser recuperado en su totalidad. Un ataúd vacío fue llevado en una carroza tirada por caballos hasta un cementerio cercano al lugar donde April desapareció. La policía entregó a la familia las cenizas y los fragmentos restantes que pudieron ser enterrados, junto con las pertenencias personales de April. Esto les dio a la familia un lugar donde llorar su pérdida, recordar a April y reunirse nuevamente como familia. El ataúd de April hizo el recorrido de 1 milla desde la casa hasta la iglesia, a través del centro del pueblo, pasando por lazos rosas a lo largo del camino el pasado octubre. Los lazos eran el símbolo de la búsqueda. Hoy son un homenaje a ella, y cientos de personas que se habían unido a esa búsqueda se unieron a la solemne procesión Padres aquí, abrazando a sus hijos muy cerca, demasiados dolientes para caber dentro de la iglesia. Para diciembre de 2013, el Ministerio de Justicia confirmó que Mark Bridger había presentado una solicitud para obtener permiso de apelación. Sin embargo, apenas un mes después, las autoridades anunciaron que Bridger había retirado dicha solicitud, 11 días antes de que se llevara a cabo la audiencia programada. En noviembre de 2018, las principales empresas de motores de búsqueda anunciaron medidas más estrictas para limitar el acceso a material en línea relacionado con abuso infantil, bloqueando alrededor de 100.000 términos de búsqueda y evitando que aparecieran resultados vinculados a contenido ilegal. Mientras tanto, en Mount Pleasant, la propiedad que en su momento estuvo en el centro del caso fue posteriormente demolida por completo. La familia de April estuvo presente para presenciar ese momento. Para los dos, ¿qué llegó a representar esta casa? El brutal homicidio de mi hija y una vida de 5 años simplemente arrebatada, y desde entonces solo han sido pesadillas desde que se la llevaron. Sí. Que derriben esta casa hoy es un alivio para nosotros. Es algo que no nos va a estar molestando. No nos va a estar atormentando por el resto, como que se te queda en el fondo de la mente todo el tiempo. Como la carretera principal está justo ahí. Pasamos en coche por esa carretera principal cada 2 o 3 días. Y ahí está, así que ya no hay preocupaciones. La gente pasa por delante. Y es un alivio. Y quizá podamos seguir adelante un poco. Más adelante, el padre de April, Paul Jones, fue diagnosticado con una enfermedad cerebral poco común. En febrero de 2018, la familia reveló que la enfermedad le había dejado incapaz de recordar lo sucedido. Coral Jones contó al medio The Mirror que Paul no podía comprender por qué April ya no iba a visitarlo al hospital. Aún así, la familia afirmó que April debe ser recordada por la alegría y la calidez que llevó a tantas personas, y no por las circunstancias trágicas que pusieron fin a su corta vida. El caso de April Jones nos obliga a enfrentar una verdad dolorosa un solo momento. Sin protección puede conducir a consecuencias irreversibles. Las acciones de Mark Bridger son totalmente condenables. No fueron un error ni un accidente inevitable, sino una serie de decisiones deliberadas que pusieron a una niña en peligro y causaron una pérdida permanente a una familia. Al mismo tiempo, este caso deja una lección clara para la comunidad en general, especialmente para las familias con niños pequeños. Los niños, en particular a edades en las que aún dependen de los adultos, no son capaces de reconocer por sí mismos los riesgos cuando juegan afuera sin supervisión. Los vecindarios familiares y las calles que parecen seguras no siempre lo son en realidad. Permitir que los niños jueguen al aire libre debe ir acompañado de la presencia de adultos, límites claros de tiempo y espacio, y conciencia de quienes se encuentran alrededor. Proteger a los niños no es solo responsabilidad de los padres, sino una responsabilidad compartida de toda la comunidad. Prestar atención, hablar cuando algo no parece correcto y reaccionar con rapidez puede prevenir tragedias. April Jones merece ser recordada como una niña luminosa e inocente, profundamente amada.
la única forma de honrar su memoria es asegurarnos de que las lecciones de este caso no se olviden. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre Justice for Victims y Child Protection, no para sensacionalizar ni impactar. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño esté seguro, amado y escuchado.